Hola niños, ¿cómo están? Les habla la tía Valentina, me presento. Soy su nueva profesora del programa de integración. Hoy junto a la profesora Gloria vamos a comenzar a trabajar la asignatura de lenguaje y nuestro tema será el cuento. Vamos a ver de qué se trata. Nuestro objetivo de la clase tiene por nombre estructura y elementos del cuento. ¿Qué es un cuento? ¿Has escuchado alguna vez de eso? La definición de cuento es: el cuento es una narración breve expresada en forma oral y escrita. La estructura del cuento se divide en tres partes, que son el inicio, el desarrollo y el final o desenlace. El inicio es la primera parte del cuento. En esta parte se presentan los personajes principales, cuándo y dónde. Nuestro desarrollo se presentan los hechos más importantes de la historia. Es la parte donde aparecen los personajes secundarios. Se divide en dos partes, en el problema y las distintas situaciones o hechos para solucionar este conflicto. El final o desenlace es la última parte del cuento, es donde finaliza la historia. Se resuelve el conflicto para bien o mal de los personajes. ¿Se entendió la estructura del cuento? Sigamos adelante. Ahora les enseñaremos frases para escribir un cuento. En el inicio del cuento podemos empezar con: hace varios años vivía, había una vez, en un lugar muy lejano, vivía una vez, en un lejano país, en tiempos antiguos o en un pueblo remoto. Yo creo que más de alguna vez ustedes han escuchado un cuento empezar de esta manera. Para el problema o conflicto del cuento podemos empezar con: de repente, de pronto, inesperadamente, bruscamente. Al tiempo, las cosas cambiaron, sin darse cuenta. Para el final o desenlace del cuento, podemos empezar con estas palabras: finalmente, al fin, así fue como. Estas sí o sí la han escuchado, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. O la otra: zapatito roto o cuéntame usted otro. Y comieron perdices. ¿Has escuchado alguno de estos? Yo creo que sí. La pata y el pato. Había una vez una pata que se llamaba Pepa. Pepa vivía en el agua del parque, jugaba al fútbol y le daba patadas. Un día preparó un pastel de piñones y peras para su amigo Pepe, porque era su cumpleaños. Cumplía 6 años. Cuando le llevaba el pastel a su amigo se le olvidaron las velas y se las pidió a su papá. Entonces pusieron las velas en la torta y soplaron, pero soplaron tan fuerte que se quemaron los piñones y las peras. Echaron el agua con una manguera para apagarlo. Fregaron el suelo y al final Pepe y Pepa tuvieron que merendar otro pastel. Este fue el cuento que vimos como ejemplo para ver la estructura del cuento. Como ustedes pueden ver, hay unas flechitas que indican qué parte del cuento es. Arriba se ve el título, que se llama La pata y el pato. También se ve el inicio marcado con rojito, que dice había una vez. El desarrollo dice un día preparó y en el final se parte con entonces. ¿Se entiende este ejemplo? Yo creo que sí. Ahora, para hacer un resumen de lo que es el cuento, podemos dar diferentes características, como por ejemplo que el texto es breve. No son cuentos tan extensos ni tan largos, son más bien cortitos. Son narraciones fantásticas. Existen diferentes tipos de cuentos, diferentes formas de clasificación, como lo son los cuentos fantásticos, los cuentos realistas, los de terror, de hadas, de ciencia ficción y etc. Existen muchas variedades. Recordar también que la estructura del cuento se divide en tres partes, que son el inicio, el desarrollo y el final. El propósito del cuento siempre será narrar y contar una historia. También recordemos que dijimos muchas frases para escribir un cuento. Y recordar siempre que es un género literario narrativo. Ahora vamos a trabajar, niñas y niños. Lo primero que debemos hacer es ver esta cápsula completa para entender bien las partes del cuento.
Lo segundo va a ser trabajar en las actividades que serán enviadas al correo, leer y responder esas preguntas. Los cuentos son cortos y la idea es ver uno diario. Esto con el fin de potenciar su habilidad lectora y su velocidad lectora también. Así que solo tenemos que practicar. Mucha suerte en su trabajo y recuerden enviar sus trabajos de vuelta al correo del curso.